noche en Florencia, y esta placa referida a la astronomía está en la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia. Sin embargo, a pesar de todos los reconocimientos de las ideas galileanas, la Iglesia aún no lo ha rehabilitado completamente. Si bien ha habido reconocimientos, no hay, digamos, una completa perdón a la condena que se había hecho a Galileo, y de hecho el Papa Benedicto XVI, el anterior al actual, cuando fue a dar una conferencia en Roma, recibió en la Universidad de la Sapienza Roma, recibió un montón de críticas y no pudo dar la charla por una carta firmada por los principales profesores por no hacer ese reconocimiento, por no perdonarlo, digamos, a Galileo. Bueno, esto es más o menos la historia de Galileo. Estoy mirando la obra que no me pasa nunca. Bueno, el siguiente personaje la siguiente historia que vamos a contar es la de este señor, que supongo que algunos lo habrán escuchado nombrar alguna vez. Es Isaac Newton, que fue, una figura descollante en la ciencia. Descubrió la ley de la gravitación, el cálculo infinitesimal, propuso la teoría corpuscular de la luz, etc. Y hay una curiosidad histórica. Newton nace el mismo año que muere Galileo. El mismo año que murió, nació Newton. Bueno, sus contribuciones a la ciencia son bastante obvias. Está es una representación, pero trascendió, digamos, la famosa manzana de Newton, que dice que, bueno, cuando se le cayó la manzana se dio cuenta de su idea. Qué sé yo, creo que es una simplificación tremenda del tema, pero cuando publica su libro, su contribución más importante, que tal vez sea el libro, junto con los elementos de Euclides, el libro más trascendente de la historia de la ciencia, o sea, Los Principia, donde enuncia su famosa ley de la gravitación universal, eso, digamos, ha sido tal vez la contribución probablemente más importante, o una de las más importantes en la historia de la ciencia. Lo interesante de esto es que Newton por primera vez se da cuenta y lo plantea de que las mismas leyes que rigen la caída de una manzana son las que hacen mover los planetas alrededor del Sol. Eso era absolutamente absurdo, pensar que la manzana y la luna se mueven exactamente igual atraídos por la Tierra en los dos casos. Bueno, también Newton realiza para sus trabajos, desarrolla el cálculo diferencial e integral. Esta notación que está acá no es como la conocemos hoy en día, pero no la hizo Newton. Y estudió se dio cuenta que la luz blanca, al pasar por un prisma, se divide, digamos, se dispersa en colores, y ahí le dio idea a las teorías corpusculares de la luz, que luego tuvo algunas, refutaciones en los años que siguieron. Es interesante, y esto es lo que a mí me movió siempre a estudiar o a leer, o a curiosear este tipo de cosas, es el contexto histórico que esta gente vivía o lo que le pasaba. Por ejemplo, en 1665 y 1666, Inglaterra sufrió dos catástrofes extraordinarias. Primero, la peste, y segundo, el incendio de Londres. Todo prácticamente en un año. En ese contexto, Newton se va a vivir de nuevo a una residencia que tenía donde nació, en las afueras de Londres, y ahí empieza a pensar y realiza sus contribuciones más importantes. O sea, digamos, para Inglaterra fueron años horribles. Para la ciencia fueron probablemente los años más maravillosos de la historia. En ese contexto, Newton trabajó y hizo todo lo que vimos en las transparencias precedentes. Bueno, un poco la vida de Newton, tampoco que no fue fácil. Fue huérfano de padre al nacer. Su madre lo dejó a los 3 años cuando se volvió a casar, y el nuevo marido de la madre no lo aceptó en la familia. Así que él se quedó con la abuela. Cuando tenía 10 años, la madre enviudó nuevamente y regresó, pero con 3 hermanitos. Entonces él estaba tranquilo con la abuela y se le vino la madre con 3 hermanitos. Nunca tuvo buena relación con la madre. Digamos que esto
y tal vez su propio carácter, no los pudo superar y marcaron su carácter prácticamente para siempre. Newton fue un gran científico. Ahora, para para la gente que compartió su vida, era una persona bastante complicada. Era solitario, taciturno, obsesivo, distraído, soberbio, celoso. O sea, no era, digamos, un personaje muy querido, digamos. Otra cosa, y que le trajo muchos problemas con otros colegas, es que él rehusaba publicar sus trabajos por temor a que le roben sus ideas. Entonces, él, antes de publicar un trabajo, todo el mundo sabía que lo estaba haciendo, todo el mundo conocía parcialmente, pero no los escribía. El libro Principia lo sacó 20 años después de haber desarrollado sus principales teorías. Y eso le trajo algunos problemas, como vamos a ver después. Y bueno, tuvo una relación muy difícil con la sociedad, jamás se casó ni se le conoció relación afectiva. Bueno, y entre todas las cosas que se pueden decir en Newton, resalto, digamos, para ver cómo era la vida de él, o cómo era la vida de relación, tuvo famosísimas disputas con los principales científicos de su época. Él era muy soberbio y no le gustaban mucho las contribuciones del hermano. Por ejemplo, con Huygens, que era defensor de la teoría ondulatoria de la luz, tuvo disputas tremendas sobre los dos enfoques, corpuscular o ondulatorio. Con Flamsteed, que fue el astrónomo real, él fue el que fundó el observatorio Greenwich, por los cálculos de movimientos de la Luna. Dice Flamsteed que él estaba calculando la Luna y que Newton se lo robó porque lo necesitaba para hacer sus cálculos para la teoría de la gravitación. Son interpretaciones, pero bueno, es lo que he encontrado en algún lugar. Con Leibniz, por la particularidad del cálculo diferencial integral. Fueron unas luchas tremendas, y ahí se mezclaron la academia alemana con la academia inglesa por la interpretación, porque el primero que termina publicando o haciendo las contribuciones al cálculo fue Leibniz, pero Newton parece que lo había hecho antes, y de hecho la notación esa del símbolo integral es de Leibniz y no de Newton. Y por último, tal vez sea la controversia más grande, la de Leibniz, pero vale también comentar las disputas con Robert Hooke. Robert Hooke, el de la ley por ejemplo, de resorte, F igual a menos K por X, era un científico brillante, incluso hizo trabajo de arquitectura, colaboró o fue uno de los responsables de la reconstrucción de Londres. Pero entre ellos había unas disputas tremendas y odios personales muy grandes. En particular, Hooke era el secretario de la Royal Society y Newton en un momento fue presidente. Las disputas entre ellos fueron muy grandes, y cuando muere Robert Hooke, Newton ordena quitar todos los cuadros, todas las evidencias que había de Hooke en la Royal Society. Por eso no hay, a diferencia de estos tres, que hay cuadros y evidencias pintadas, de Robert Hooke no se le conoce el rostro, no se sabe quién, aunque en los libros aparece alguna interpretación porque hay unas descripciones cómo era, pero no hay había la Royal Society y Newton lo sacó. Bueno, ha sido un extraordinario científico, reposa en la bahía de Westminster, donde los ingleses, digamos, homenajean a sus principales figuras. Esta es la tumba, esta es la bahía de Westminster, y Lagrange escribe esta frase sobre Newton, que realmente me parece bastante indicativa. Fue el más grande genio que ha existido, por supuesto hasta ese momento, después se puede discutir más, pero también el más afortunado, porque si una sola vez se puede encontrar una ley que rija el mundo, y ya la descubrió Newton, o sea que además de ser un genio, es difícil que fuera superado. Después la historia puede decir otras cosas. Bueno, vamos a contar otra historia. Esta está dedicada a mis colegas ingenieros eléctricos, electrónicos, electricistas, etc. Este señor que nos está mirando ahora es André Marie Ampère. Ampère vivió en Francia, hizo aportes fundamentales al electromagnetismo con las primeras evidencias de la unificación de los fenómenos eléctricos y magnéticos, un estado de galvanómetro, el telégrafo eléctrico, el electroimán, etc. Bueno,
lo más importante, un resumen de su obra, es experimentó junto con Oersted, en paralelo, digamos, usando un término muy común en los circuitos, demostraron que el origen de los fenómenos magnéticos son las corrientes eléctricas, cosa que en ese momento se desconocía completamente. Los fenómenos eléctricos y magnéticos eran completamente independientes y ellos dos demuestran la conexión entre ambos. En particular, esta es la experiencia de Ampère, esta es una transparencia del curso de Física 2 de Marcelo Trivi, donde dos cables por los que circulan corrientes llamadas paralelas aparecen fuerzas de atracción entre ambas. Y bueno, el libro donde él publica sus principales contribuciones son estas, y esta ley que está acá las conocen, espero, todos los alumnos de Física 2 en adelante. Es la famosa ley de Ampère, que dice que la fuente de campo magnético son las corrientes eléctricas. Después de un ratito voy a hablar un poquitito más de esa ecuación que está ahí. Bueno, ahora, este pobre André Marie Ampère, un genio de la física, ¿dónde vivió? Vivió en Francia, y fíjense, en el periodo que él vivió, en Francia pasaron algunas cositas. Por ejemplo, en 60 años de vida vio la decadencia de la monarquía, la Revolución Francesa, el imperio de Napoleón, el terror antes, el imperio de Napoleón, la caída de Napoleón y la restauración de la monarquía. O sea que no era una sociedad muy tranquila la francesa en esos años. Y ahí trabajó y vivió y desarrolló todos sus trabajos Ampère. Y en la vida personal no le fue mucho mejor que a Francia en esos años. Por ejemplo, la primera vez que fue Ampère a una escuela fue como profesor. Nunca fue alumno de una escuela formal. Se formó en su casa porque el padre era un educador y entonces dijo, no, para semejante lío que en Francia mejor los conocimientos te los doy yo. Pero a los 18 años Ampère sufre una de las pérdidas más importantes de su vida. Ese padre que él tanto quería muere en la guillotina, en la época del terror. Lo matan porque él era juez de paz, un equivalente al juez de paz, era un jurista de Lyon. Bueno, y entre tantos que murieron en la guillotina también murió el padre de Ampère. Bueno, después con los años se casó, pero su primera esposa falleció muy joven en el parto de su segundo hijo y tenía un chiquito de 2 o 3 años. Con los años se volvió a casar, pero ese segundo matrimonio fue un fracaso, con continuos litigios con su esposa por la tenencia de la hija de ambos, que nació muy chiquita y la disputaban permanentemente. Y ya con los años esa hija se hizo adulta, se casó pero con un alcohólico que la maltrataba y entonces Ampère trataba de defenderla. Bueno, pero se metió con un personaje medio de armas llevar y una vez casi lo mata con una espada, el yerno, digamos, Ampère. Se salvó de milagro. Así que la vida de Ampère fue bastante complicada y con estas enormes dificultades hizo ciencia, pero al elegir el epitafio de su tumba, que él lo sugiere, escribió esto: finalmente feliz. O sea que la vida de Ampère no fue muy buena, digamos. Bueno, no obstante, tuvo numerosísimos homenajes. La unidad de corriente eléctrica, todos sabemos, es el Ampère, y además, entre otras, muchas cosas, hay un liceo Ampère en Lyon, hay escuelas por toda Francia. En la Tour Eiffel hay, en esta zona más o menos, hay escritos 72 sabios franceses que fueron los principales sabios, digo, en el sentido que hay contribuciones de científicos, de artistas, etcétera, que están inscritos en la Torre Eiffel. Uno de ellos es Ampère. O sea que Francia le rindió homenaje. Una curiosidad de esto, que los 72 hombres que están ahí son hombres. No hay ninguna mujer. Y debe haber habido varias. Yo nombro solamente a Sophie Germain, que se hubiera merecido por lo menos estar allí. ¿Vamos más o menos bien? Bueno, el siguiente personaje también tiene que ver con la electricidad, con los fenómenos. Uno, reconozco que escribe estas cosas con cierta sesgo, ¿no es cierto? Uno tiene una cierta tendencia, pero ahí encontré un montón de personajes que me parecen que es interesante comentar. Este señor que está acá es Michael Faraday.
Michael Faraday, inglés, o sea, cruzamos el Canal de la Mancha, y fue el descubridor de la inducción magnética, electromagnética, el diamagnetismo, la electrólisis, entre otros aportes importantes al electromagnetismo y la electroquímica. O sea que son prácticamente contemporáneos. Faraday es un poco menor que Ampère, pero muchos de los trabajos de Faraday están inspirados en los trabajos de Ampère. Bueno, fue un excelente experimentador, desarrolló un dispositivo precursor del motor eléctrico, hizo experimentos y lo que principalmente demostró desde el punto de vista del interés nuestro es que si uno introduce un imán y lo mueve dentro de una bobina, se induce una corriente eléctrica en este circuito. Eso está escrito en esta ecuación que está acá. La variación del flujo magnético en el tiempo induce una FEM en el circuito que hace circular una corriente. O sea, es el primero que se da cuenta que no necesita exactamente una pila como la de Volta para que fluya corriente en un circuito. Me detengo un poquito acá porque es interesante decir algo. Esta es la ley de Faraday, así la enseñamos en Física 2, y hace un ratito pusimos la ley de Ampère como la enseñamos en Física 2. Pero lo interesante es decir que esta ley y la de Ampère no fueron escritas ni por Faraday ni por Ampère. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la notación, esta que está acá, es muy posterior. Recién el que da el formalismo matemático a Ampère y a Faraday es Maxwell, unos cuantos años después. Y ni siquiera Maxwell escribió de este tipo, sino que fueron los discípulos de Maxwell, Heaviside entre ellos, el que le dieron la forma final como la conocemos hoy en día. Así que, no sé si hay algún alumno mío acá, pero cuando di la ley de Ampère hace una semana, en realidad está escrita por otro señor. Bueno, lo mismo la de Faraday. La historia de Faraday es importante contarla porque fue un ejemplo de un excepcional de un científico de su época. ¿Por qué? Estamos hablando de principios del siglo XIX, y en esos años los científicos eran todos, digamos, de un buen pasar económico, o eran aristócratas, o eran nobles, o eran burgueses con buen pasar. No fue el caso de Faraday. Faraday era muy humilde, de condición muy humilde, el padre era herrero, y digamos, tuvo la fortuna de comenzar a trabajar siendo muy joven como encuadernador. Entonces lo que hacía Faraday era, le traía los libros para encuadernar, y él, en lugar de encuadernarlos, los leía. Sobre todo los libros de ciencia. Entonces, conociendo sus inquietudes, un cliente le regaló entradas para las conferencias que dictaba un químico, Humphrey Davy, en la Royal Institution. Entonces le regala entradas, él puede ir ahí. Fíjense que en esos años los científicos cobraban entradas para las conferencias. Cobraban entradas para las conferencias, pero no recibían sueldos. Entonces, vamos un poquito más rápido. Tomó apuntes, los ilustró, los encuadernó y se los llevó a Davy, que quedó impresionado por esos trabajos, y entonces lo nombra su asistente. Entonces, con él, con Davy, recorrió Europa, conoció a otros científicos, en particular Ampère y Volta, que marcaron un poco el camino que siguió después Faraday, pero las relaciones personales se deterioraron cuando el alumno Faraday empezó a superar a su maestro. De hecho, no sé si por esto o por alguna otra circunstancia, pero Faraday nunca contrató a ningún asistente, por la duda. Bueno, de su personalidad era profundamente religioso, nunca abandonó su humildad y su ética innata, rechazó ser nombrado ser por la corona y por la reina de Inglaterra, nunca aceptó la presidencia de la Royal Society, rechazó ayudar al ejército británico en la producción de armas químicas, y también rechazó ser sepultado en la abadía de Westminster. No obstante, recibió un montón de halagos, digamos, en su vida, fue reconocido en vida, cosa que otros científicos no. Y hoy, bueno, sabemos que hoy en día la unidad de capacidad eléctrica es el radio. La imagen de él, junto con una experiencia que está mostrando, está en un billete de 20 libras en el Banco de Inglaterra, y hay una placa recordatoria en la abadía de Westminster. Antes de terminar con la historia de Faraday, le quiero contar un par de cosas. Primero, que a mí me parece una contribución muy importante. Faraday
inaugura las que se llamaban en ese momento conferencias de Navidad o conferencias de los viernes, que se siguen haciendo hasta hoy en la Royal Institution, con la condición de que fueran gratuitas. Gratuitas, o sea, él fue el que impuso que los científicos tenían que contarle a la gente, sin cobrarles la entrada, sus principales descubrimientos. Y bueno, en esas conferencias es interesante un par de anécdotas donde surgen dos preguntas en esas conferencias cuando él mostraba los experimentos de inducción magnética. La primera la hizo una mujer del público y le preguntó: ¿y para qué sirve este experimento de inducción magnética, ese imancito entrando en una bobina? Y Faraday le responde en ese momento: bueno, es como un recién nacido, tiene que crecer y veremos lo que es capaz de hacer, no le puedo decir ahora para qué sirve. Otro día, en otra conferencia, recibió la misma pregunta, pero esta vez era un funcionario de la administración real. Y entonces la respuesta de Faraday en este caso es: bueno, habrá que seguir trabajando, tal vez un día sirva para cobrar el juego. ¿Está? Bueno, ya ahora saben lo que pasó después. El bebé de Faraday se hizo adulto. Se hizo adulto y ahora es el que provee de energía eléctrica al mundo. O sea, las turbinas en una central hidroeléctrica, o en una central nuclear, o en una central eólica, funcionan con el principio de Faraday, de un imán rotando o con una bobina rotando un imán, y eso le provee la energía. O sea que este bebé de Faraday se hizo adulto y provee de energía al mundo. Eso, o sea, creció bastante bien el bebé. Y bueno, así le puede haber respondido Faraday a la mujer. Pero a este funcionario le responde de esa manera. Ahora, la ley de Faraday puede cobrar servicio e impuestos. Muchachos, paguen la boleta de la luz, porque ahí están los servicios y están los impuestos. O sea que fíjense las contribuciones de Faraday digamos, a todos nosotros. ¿Está bien? ¿Puedo seguir? Bueno, ¿quién es este señor? Esta parte está... Bueno, ya hablamos de los ingenieros eléctricos, electricistas. Ahora, esto está dedicado a los químicos. Este señor que está acá es Dmitry Mendeleev, que vivió en Rusia entre 1834 y 1907, y es célebre por allá el patrón de distribución de los elementos de acuerdo a la estructura. Postuló la existencia de nuevos elementos que fueron hallados posteriormente. Bueno, Mendeleev fue el creador de la tabla periódica de los elementos. O sea que lo primero que yo hice en el secundario, en la clase de química, la profesora me dice: buen día, me llamo fulano de tal, hay que comprar la tabla periódica. Y a partir de ahí está toda la historia. Pero, mundialmente famosa por la tabla periódica, escribió artículos sobre el desarrollo económico y social de su país, propuso planes de educación, se involucró mucho, digamos, en la política y en la sociedad de su época. Trabajó en la agricultura, industria, hizo un montón de cosas Mendeleev. Pero también la vida de Mendeleev fue muy complicada. Primero, nació en Siberia y tenía una familia un poco grande. Era el menor de al menos 17 hermanos. O sea que una vida complicada. Encima se murió el padre y la madre quedó al frente de una industria de cristal que tenía en esa ciudad siberiana. Pero un día se prendió fuego, se quedaron sin nada y la madre decidió ir con algunos de los hijos menores a Moscú y San Petersburgo. Bueno, a pesar de que tenía excelentes calificaciones, no logró ingresar en las universidades de Moscú y San Petersburgo y tuvo que estudiar en el Instituto Pedagógico de San Petersburgo, que digamos era... Hola, bueno, que digamos era una institución de rango un poco menor. Sin embargo, estudió ahí, después demostró su valía y al poco tiempo fue nombrado profesor en la Universidad de San Petersburgo. O sea que tampoco la tuvo fácil. Y ahora les voy a contar un par de anécdotas de su vida, digamos, si se quiere. Fue bastante convulsionada su vida. Fue nombrado asesor del gobierno, pero tenía un fuerte carácter y idea libertaria que
en la época del absolutismo del zar en Rusia muy bien no le iba. Así que tuvo quiero parar un lugar donde no haya. Tuvo importantes enfrentamientos con la burocracia zarista por defender a estudiantes y campesinos. Y en la vida privada también tuvo sus inconvenientes. Se casó y se divorció varias veces. Y ahora voy a contar una pequeña historia que en un lugar lo encontré de una manera, en otras de otra, así que yo se la cuento y cada uno, si alguno puede estudiar más que yo, me gustaría que me instruya al respecto. Pero en una de esas veces que se casó y se divorció fue acusado de bígamo. Pero fíjese cómo es la historia. Su primera mujer estaba casado con ella, se divorció de ella legalmente y a los pocos años se volvió a casar con la misma mujer. Pero como en las leyes rusas en ese momento decían que había que dejar pasar 5 años después del divorcio, él se casó antes, así que fue acusado de bígamo, pero estaba casado con la misma mujer que era su mujer. O sea, es bastante raro esa historia, pero bueno, así la encontré. Bueno, tuvo estas actitudes le causaron varios problemas, como no ser admitido en la Academia Rusa de Ciencias. El premio Nobel que merecía le fue negado presuntamente por las diferencias que tenía con Arrhenius, que fue premio Nobel en 1903, quien mantenía numerosas discrepancias. Bueno, voy a tratar de apurarme un poquitito más. Este personaje seguramente lo conocen, es Marie Curie. Es el primer personaje femenino que voy a presentar y es realmente una figura extraordinaria. María Sklodowska nació en Polonia, pero vivió en Francia y fue pionera en el campo de la radioactividad. Tuvo una familia mucho más ordenada que la de Mendeleev. Su padre era profesor de física y matemática. Su madre era pianista, pero murió cuando ella tenía 10 años y Polonia estaba estaba ocupada por el Imperio Ruso. No pudo acceder a la Universidad de Varsovia por ser mujer, ya todavía había discriminación, estamos hablando de fines del siglo XIX. Eso es algo para decirlo, en la Argentina ya había mujeres en la universidad, en Polonia y en otros países no. Bueno, entonces estudió en la universidad clandestina, pero era realmente algo muy por debajo de sus potencialidades, y hizo un pacto con su hermana, Bronnie, que María le iba a ayudar a viajar a París a estudiar medicina y luego la hermana la ayudaría a ella. Así hicieron, trabajó como institutriz y dio clases privadas para enviar dinero a Bronnie en París, y luego, en 1891, los roles se invierten, Bronnie la recibe en su casa, ella recién se había casado con un polaco médico también que estaba exiliado, o sea, no podían volver a Polonia, todo un problema, familiar y político, y se inscribe en la Sorbonne. Bueno, era una mujer excepcional, en pocos años obtiene la licenciatura en física, es la primera en la promoción, y luego obtiene la licenciatura en matemáticas siendo la segunda. Regresa a Polonia, pero no consigue empleo y vuelve a Francia. Ahí se vuelve a reencontrar, la historia más o menos la conocen, con un joven profesor de la Escuela Superior de Física y Química, que era experto en magnetismo. Su nombre es Pierre Curie. Se casan, de viaje de boda se van en bicicleta por ahí, ella elige un vestido sencillo para luego usarlo en el laboratorio. O sea, venía de un país muy castigado, entonces le parecía un lujo cualquier otra cosa. Bueno, a partir de ahí es María Salomé Sklodowska Curie y se la conoce más como Marie Curie. Bueno, inicia su doctorado en condiciones experimentales muy precarias. Pierre consiguió un galpón en la escuela que le enseñaba y María lo convence a Pierre de dejar un poco el magnetismo y empezar a estudiar la radioactividad. Y así hacen, y Marie obtiene su doctorado cum laude o sea, el máximo de calificación, en 1903. Pero fíjense que esa tesis doctoral no fue una tesis doctoral cualquiera. Esa tesis doctoral fue un premio Nobel. O sea, ella gana un premio Nobel junto con su marido y junto con Becquerel por los desarrollos que había hecho durante su tesis doctoral. Me da un poco de vergüenza cuando veo mi tesis doctoral. Entonces,
Ahí están los fundamentos, pero hay que decir que el Comité Nobel, por ser mujer, no la había considerado a María por el premio. O sea, en esos años los prejuicios eran muy grandes y no pensaban que una mujer podía hacer contribuciones fundamentales. Pero su propio marido le dice que él lo rechazaría si no le conceden el premio también a la esposa. Y por eso se lo dan. Bueno, fíjense esto también. O sea, la vida de Marie Curie está llena de estas cosas. Recién luego del premio Nobel, Pierre Curie es nombrado profesor de física en la Universidad de la Sorbonne, después de haber ganado el premio Nobel. Y ahí sobrevive la tragedia. 2 años después de ser nombrado, muere Pierre Curie en un accidente de un carro a caballo, lo atropella, él muere y María queda sola con 2 hijas. Irene, que tenía 7 años, y Eva, que tenía apenas 2. Sobre ellas 2 voy a hablar sobre el final. Continúa trabajando y es nombrada en el puesto de su marido, siendo la primera mujer catedrática de la Sorbona y la primera mujer en dirigir un laboratorio. Fíjense que Marie Curie llega al cargo de profesora de la Universidad de la Sorbona, Marie Curie, luego de haber ganado un premio Nobel, y luego que se muriera su marido. Si no, no hubiera llegado. Estamos hablando de 100 años atrás, no mucho más. Es asombroso. Bueno, en 1911 gana su segundo premio Nobel, ahora en química, y ya el Comité Nobel no tiene dudas sobre la calidad científica de Marie. Ya nadie dudaba de que su carácter de mujer le impedía hacer algunas cosas. En ese año, 1911, vive Marie un episodio bastante interesante en su vida y bastante controvertido. Tiene una relación sentimental con Paul Langevin, que era un alumno de su marido, o algunos años menor que ella. Y ahí la matan, pobre. Era una figura muy conocida y la prensa de su país, la opinión pública, incitada por la prensa, no le perdona por el hecho de haberse tenido una affair con un hombre casado, pero en realidad los comentarios tienen una marcada tendencia misógina y xenófoba. En esos años era la prensa escrita, no había programas de televisión a la tarde donde se ventilaban este tipo de cosas. No obstante, Marie sigue adelante con su vida, termina la relación, por supuesto, con Langevin y funda el Instituto de Radio de París y otro similar en Varsovia para estudiar las aplicaciones médicas de radioactividad. Todavía existe y se llama Instituto Curie. Y también durante la Primera Guerra hace algo extraordinario, porque crea una unidad, o sea, un vehículo de la época. Ella lo equipa con un equipo de radiografías móviles y sale a hacer radiografías en pleno campo de batalla. O sea que las contribuciones de ella a Francia han sido impresionantes. Bueno, pero ya Marie se transformó en un personaje muy conocido, ya asistía a los congresos de los principales científicos de la época, siendo la única mujer que iba. Fíjense en esta foto del Congreso Solvay en 1927, comparte, digamos, ese congreso con Einstein, con Bohr, con Planck, con Heisenberg, etc. Así que fíjense esa foto, creo que ese fue el mejor equipo de los primeros 50 años del siglo pasado. ¿Está? Creo que fue el mejor equipo de los primeros 50 años. Bueno, Marie Curie muere en 1934, no alcanza a felicitar a su hija, Irene, la mayor, y a su yerno, quienes obtuvieron el Premio Nobel de Química de 1935, y hay una pequeña historia de la hermana, de Eva, que Eva estaba casada con un diplomático francés que fue Premio Nobel de la Paz. Entonces ella decía, yo soy la oveja negra de mi familia. Mi marido, Premio Nobel de la Paz. Mi mamá, Premio Nobel. Mi papá, Premio Nobel. Mi hermana, Premio Nobel, y mi cuñado, Premio Nobel. Y ella se dedica a escribir, hace un libro bellísimo sobre la historia de su familia que, gracias al doctor Gulick, lo pude leer hace poco. Bueno, finalmente Francia reconoce todos los aportes y Pierre y Marie Curie están sepultados en el Panteón de las Glorias Nacionales de París. No sé cuánto. ¿Ya estamos? Bueno, entonces, una sola historia más. Por supuesto que estoy pasado de tiempo. La historia de Elizabeth. Déjame escuchar la última historia.
Bueno, paso un montón y quiero contarles la última de todas, tengo un montón de cosas para hablar. La mañana les di la charla en 1 hora, pero hoy me fui un montón de tiempo más. Pero sí quiero hacerle... esta es interesantísima. Elisa Leonida Sanfirescu era una romana y fue una de las primeras ingenieras que hubo. No pudo ingresar a la Universidad Técnica de Bucarest y sí entró a la Universidad Técnica de Berlín, porque sabía un pin alemán, pero fue la primera que estudió ingeniería en la Universidad Técnica de Berlín. Y entonces, claro, los estatutos de la universidad no impedían que fueran mujeres, pero ella fue la primera. Entonces el decano de la facultad, el decano de la facultad le pide una entrevista, porque dice, ¿qué hace una mujer acá queriendo estudiar ingeniería? Bueno, los estatutos no lo piden, pero bueno. Entonces le hace una entrevista y el decano le dice, mire, nadie le va a impedir estudiar, pero nosotros consideramos que una buena mujer, entre comillas, lo que era de la época, debe seguir la regla de las 3K, que no tiene que ver con la grieta nuestra hoy en día. La regla de las 3K tiene que ver con las iniciales de 3 palabras alemanas, que son estas que están acá. Que por si alguno no habla alemán en este recinto, la traducción, puse las traducciones. Las 3 palabras que el decano decía que se tenía que dedicar eran a la iglesia, a los niños y a la cocina. Imagínate al señor decano ahora hablando con una estudiante que quiere ingresar a la universidad y le plantee este tipo de sugerencias. No me imagino lo que te dirían, pero logró hacerlo y se graduó de ingeniera con honores. Quiero contar, bueno, que tiene la historia de Favaloro, será para otra oportunidad, pero quiero contar esto. De la vida de Favaloro hay una frase que está en el portal nuestro de la Facultad de Ingeniería que conviene que la leamos de vez en cuando, porque las enseñanzas del doctor Favaloro son útiles siempre. Así que cuando entremos al portal a buscar o entrar al CIU a ver cuándo es el calendario académico, esa frase la tendríamos que releer bastante. Y quiero terminar con un tema actual, que es el tema de la inflación. No sé si está previsto hablar de inflación o hacer algún comentario hoy en día, pero quiero hablar de inflación. Bueno, pero no de esta inflación de hoy en día, sino inflaciones que eran las de antes. Y me refiero al periodo de 1918 a 1923, donde en Alemania hubo una inflación galopante. Había billetes de 10 millones de marcos, después de 50, después de 100 millones, después vinieron otros más y finalmente encontré uno de 100 billones de marcos. 100 billones de marcos en 1923 en Alemania. 2 minutos más. Bueno, para que tengan una tabla, aquí la onza de oro en Alemania en enero del 19 valía 170 marcos, en septiembre del 19 valía 500 y luego, no sé, esta cifra que la lea alguno de ustedes, ¿no? Esa es, bueno, creo que son 87 billones, ¿no? 87 billones de marcos, o sea que con un billetito pueden comprar 100 marcos. Pero la gente generalmente no come onzas de oro, pero sí come pan. Y el pan en 1918 valía 0,63 centavos de marco. En septiembre de 1923 ese mismo pan valía 1.512.000 marcos y en noviembre valía 201.000 millones de marcos. Eso era lo que valía comprar un poquito de pan. Bueno, entonces la gente, los chicos jugaban con los billetes, no tenían ningún valor. Iban a comprar así con una carretilla, llevaban los billetes para que traes un pan y así era la historia. Pero fíjense que en ese ámbito que está ahí, trabajaron, en ese marco económico que era terrible sufrimiento para el pueblo alemán, trabajaron Einstein, Planck, Starr, Lennart, bueno, todos esos que están ahí y muchos más, ahí por lo menos hay 10 premios Nobel. Mínimo. Y voy a terminar un poquito la historia de la inflación contando un diálogo que tuvieron Planck y Einstein. En una ocasión Planck le comentó avergonzado a Einstein
Dice, pasé una noche de invierno en una estación de tren de una ciudad alemana que no pude encontrar. El dinero asignado para la visita oficial no me alcanzó para pagar el hotel. Planck tenía 65 años en ese tiempo, y por si no lo conocen, Planck fue el padre de la física cuántica, era ya premio Nobel, había sido rector de la Universidad de Berlín, era presidente de la Sociedad Alemana de Física y secretario permanente de la Academia Prusiana de Ciencias. Ese era Planck, que no tenía para pagar una noche de hotel a pesar de que tenía asignado el dinero. La historia es un poco más larga. Cuando le asignaron el dinero le alcanzaba, pero cuando llegó a pagar, no. Así eran las cosas en esos años. Bueno, las conclusiones, rápidas. Las conclusiones espero que las saquen todas ustedes. Yo hice una pequeña conclusión, un pequeño mensaje que me parece interesante, que es este. Hay que perseverar, tener confianza en uno mismo y sobre todo luchar para vencer estas dificultades que todos estos grandes genios la tuvieron, igual que la tenemos nosotros, y es una enseñanza para hoy en día. Esa frase no es mía, esa frase es de Marie Curie, que hizo bastante sobre el tiempo. Así que, chapeau, Madame Curie, por él. Quiero, con esto ya termino, pero quiero decir antes, quiero agradecer a mi familia, a algunos colegas y a muchos amigos que me dieron mucho material al respecto y me dieron ganas de, o me ayudaron a contar esas historias. Y en particular a Miriam Tebalde, que está ahí, y a Alejandro Vélez, ¿no?, que me ayudaron con el PowerPoint, que realmente para mí es un problema. Así que quiero con esto dedicarle esta charla a los que aún hacen ciencia e ingeniería en condiciones de adversidad. Muchas gracias.